vean por lo menos en el video. Ok, detener grabación. Bien, les había comentado un detalle que les comenté al otro grupo, pero creo que ustedes no. Como son un grupo que se ha portado bien. Ajá, bueno, son un grupo, a ver, ¿dónde está ¿dónde está la? Ya, que no sé por qué me está marcando eso. Ya, ok, déjenme explicarles algo de rápido y creo que es útil para todos. Bueno, la historia es la siguiente. Eh, Varios de los estudiantes, bueno, les digo que tengo 27 años de dar clase y generalmente en un 90% de todos esos 27 años, siempre hay un estudiante al final de que dice, profe, no se agacho, que deme chance, que promedieme, que... Ok, entonces, ¿qué es lo que hago o qué es lo que puedo hacer? No me parece justo porque al final muchas veces son chavos que nunca vinieron, etcétera, pero bueno, tampoco quiero hacer así de feo, gacho. Entonces, lo que hago para todos, no para nada más unos alumnos, y la idea es precisamente es que como les ayudo a todos, al final nadie me diga que le ayudé porque ya les ayudé. Es la siguiente. Por ejemplo, vamos a ver el caso de Castillo Cerda. Él tiene ahorita 57 puntos. Si en la siguiente unidad, por ejemplo, sacara un 90, lo cual un 88, que es más o menos lo que ha sacado en las anteriores. Si sacara un 88 ya llegaría a tener aprobado el curso. Eso significa de que a pesar de que en el reglamento no dice así, yo les valgo que si me deben una unidad, les promedio. Aclarando, lo que les va a aparecer en el CARLEX, por ejemplo, en el caso de Castillo, le aparecería un 71 y las calificaciones parciales tendrían que cambiar porque obviamente de algún lugar tengo que tomar los puntos para promediarte. Entonces, siempre el típico, profe, yo tenía un 100 en la tercera. Sí, pero ¿de dónde crees que agarré los puntos para promediarte al 70? Digo, porque me ha tocado, ¿eh? Y aún a que les explico, me siguen mandando el correo. ¿Y dónde quedó mi 100? Se compensó con lo de los otros y pasaste con eso. ¿Ok? ¿Qué significa? Pues significa de aclarando que es opcional, ¿eh? O sea, si por ejemplo, si por ejemplo Edgar me dice, ¿sabe qué? A mí no, a mí yo voy a presentar todas las que me faltan porque quiero un promedio alto, va, no hay problema. Las que haya reprobado, obvio. Entonces, pero si por decir me dice José Alfredo, ¿sabe qué? Ya, póngame el 75 y ahí queda, no hay problema, ¿ok? ¿Hasta aquí queda alguna duda, compañeros? ¿Sí queda claro la idea? Espérame tantito. Una disculpa, pero no sé, alguien me llama, pero no tengo idea de quién sea. Y supongo que ha de ser de los bancos, algo por el estilo, que quieren que saque más tarjetas para endeudarme más. Pero bueno, ¿hasta aquí alguna duda, compañeros? Yo, Doc, ¿Cuál, Edgar? ¿me podrías resumir así? Es que llegué tarde, una disculpa. Ok, no es Ok, rápido. no es rápido. Mira, lo que les Mira, decía lo es que que, les por decía es que, ejemplo, por ejemplo, cuidado con el micrófono. Si por decir ya en la quinta unidad, ahorita que les califique, por decir, si este Castillo llegara a 88, él ya tendría 71 de promedio. Entonces, lo que les estaba diciendo es que ya con eso ya podrían promediar. Si le prueban una sola unidad, automáticamente les promedio. Si no están de acuerdo, entonces preséntenla.
Pero si no, si dice, por ejemplo, me dice Martín, ¿sabe qué? Ya hay que quede, ya la última novedad no la presento porque ya tengo muchos problemas, no sé qué. Entonces, en su final le pondría 71. No, no le pondría 71 en la cesta, le pondría 71 como promedio. Eso significa que en todos los parciales le tendría que poner como 70, 72, 70, 71, etcétera, para que al final lo que le aparece en su boleta es 71. ¿Hasta ahí queda claro para todos? Sí, Sí, profe. ¿Ok? Entonces eso significa que a todos les promediaría si quieren. Si alguien dice, yo presento las que me faltan, pues no hay problema, las presentan. Pero si alguien dice, reprobé una y ya alcanzo el promedio, ya hay que quede. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, compañeros o no? sí, está muy bien, profe. Digo, Ok. Bueno, sí, yo es que me acordé, sí, sí miren, esta es la pantalla que les quería compartir. O sea, cuando aquí ya en azul el final del curso te aparece aprobado, significa de que tú ya pasaste, pero ya depende de ti si terminas todas o si pasas todas o te quedas así. Si te quedas así, lo que va a aparecer en tu boleta es esto, 71. No te voy a poner un 70 aquí, no. Lo que te voy a poner es, reacomodo todo esto de tal manera que aquí te pongo un 70 y las demás se compensa para que al final tu promedio, que es lo justo, saque 71. Esa es la idea, ¿ok? Aquí obviamente pues no lo salvo porque todavía no califico, ok. Entonces, de nuevo, esa es la idea para el final de la... Y la siguiente cosa que también se me olvidaba, ¿ya evaluaron? ¿Ya evaluaron, compañeros, o no han evaluado? Sí, doctor. sí, ya. Ya, ya. Sí, ya, profe. 100, puro 100. Ya tiene su Pero respectivo 100. siempre, todo así, sobresaliente. Ajá. Bueno, no, eso no ha sido tan malo, pero bueno. Ok, entonces, lo que nos falta. La práctica número 12 tiene que ver con los últimos temas, que se trata de lo que veíamos del método de Runge-Kutta. En esta unidad vemos dos métodos. El método de Euler, que es muy sencillo, simplemente se basa en una pendiente, y el método de Runge-Kutta. El método de Runge-Kutta tiene variaciones. Como les decía, es dependiendo un grado. Ese grado es el número de pendientes que se toman en consideración para estimar la solución de la ecuación diferencial en un determinado punto. En Euler modificado, no sé si recuerdan, que introducíamos un concepto, que es el concepto de corrector. ¿Qué es un corrector, compañeros? ¿Qué es un predictor, perdón? Introducimos el concepto de predictor. ¿Qué es un predictor? ¿Qué es un predictor, compañeros? Un modelo de lo que podría pasar. Exacto. Una suposición, o no, no es una suposición, es una estimación de lo que podría pasar. Si ustedes empiezan a leer lo que viene en las solicitudes de empleo, ¿creen que puede ser un buen predictor? ¿Sí o no? Por ejemplo, yo te digo, yo soy de sistemas y me dicen, a ver, solicitamos ingeniero en sistemas, que sepa programar en Python, que sepa programar en MySQL y Apache este, y que sepa usar C Sharp. ¿Eso sería un predictor o no? ¿Sería un predictor, compañeros? Sí, Ahora, díganme, en en el método de Runge-Kutta se introducen los correctores.
¿Qué vendría siendo un corrector? Pues lo que corrige, ¿no, profe? O no. Bueno, Pero, si yo ya sé que me van a pedir, por ejemplo, un buen nivel de conversación en inglés, eso sería el predictor. ¿Cuál sería el corrector? Aprender inglés. ¿Cuál sería el corrector? ¿Cuál sería el corrector, compañeros? Aprender inglés. Exacto, te tendrías que meter a cursos de inglés intensivo. Bueno, más bien a cursos de inglés te tendrías que meter. ¿Ok? Ahora, hay una serie de correctores que se llaman correctores de Adam-Moulton y que no es otra cosa más que se multiplica, o sea, se utiliza esta fórmula para corregir el valor el valor de la solución que estamos obteniendo. La solución no se obtiene en una etapa, sino se obtiene en varias iteraciones. Hay varios tipos de correctores. Por ejemplo, este es un corrector que se aplica a la mitad, es decir, necesitas dos versiones anteriores para poder, de hecho no, necesitas tres versiones, F1, F más 1, F I más 1, menos 1, I más menos 2, y se refiere a la iteración. Es decir, aquí tengo que tener los valores, el siguiente valor y los dos valores anteriores para tratar de hacer la corrección. En este no, en este simplemente se supone que tienes el valor de f de i y el siguiente y el anterior. Es decir, tienes el siguiente y tienes el anterior. Y en este de acá, tienes que tener varios, tienes que tener uno, dos, tres anteriores y el siguiente. Voy a hacerles la analogía. En el de acá, en el de, en el primer tipo de corrector, es parecido a cuando los queremos corregir en el bachillerato, cuando son adolescentes. ¿Sí? Para corregir necesitas que algo salga mal, ¿no? O que algo pueda salir mal. O sea, no vas a corregir algo, o sea, por ejemplo, a un recién nacido no lo puedes corregir. Pero sí puedes corregir a un adolescente. Es decir, este corrector, y de i más h sobre 24, 9f de i, todo esto, estas f son los valores de las iteraciones anteriores. ¿Sí? O sea, el valor de la aproximación normal se corrige después de ciertas veces. Es decir, a un adolescente no se le corrige igual, por ejemplo, que a un niño o que a un muchacho o que a un adulto. ¿Están de acuerdo? O bueno, vamos a poner los tres casos extremos. Este de aquí sería como corregir a un adulto. Este de acá sería como corregir a un niño. Y este último sería como corregir a una persona de la tercera edad. ¿Cuál es la diferencia en cada uno? En que entre más edad tengas, mejor va a ser la corrección. Más difícil es corregir. Ay, eso. Sí, sí. A ver, veamos el caso. Les pondré lo que a mí me ha tocado experimentar. Muchas veces te dicen que a los niños no les grites, a los niños no los corrijas, a los niños no les des una nalgada, que porque luego se trauman o que porque luego... Y la pregunta obligada es, entonces, ¿cuándo los piensas corregir? Porque obviamente siempre hay cosas que no salen como tú esperas. A ver, veamos el caso, por ejemplo, ahorita en las clases. Si yo le quiero echar ganas a una materia, ¿qué es más fácil? ¿Echarle ganas desde el principio? ¿Echarles ganas a la mitad o echarles ganas al final? Bueno, más bien, ¿qué es más probable de que salga bien? Que le eches ganas desde el principio. ¿Por qué?
¿Por qué? Díganme. ¿Por qué no te atrasas tanto? Y al final, Exacto, pues que ya. no es tan pesado. Imagínate que te tienes que aventar las 12 prácticas y hacerlas de verdad en 2 días. Porque me ha tocado, ¿eh? Chavos que faltando 1 o 2 días para cerrar el curso. Oiga, profe, ¿y cómo? ¿Y qué tengo que hacer para pasar? Dices, madre mía. Bueno, entonces, de nuevo, corregir a un niño es mucho, mucho más fácil que corregir a un adulto. Y un adulto es más fácil de corregir que corregir a un adulto mayor. ¿Por qué razones? Por todo esto. Aquí vamos a ver los correctores. Por ejemplo, ¿por qué decimos que este es corregir a un niño? Porque nada más tienes que ver dos. O sea, la primera, el valor inicial y la siguiente evaluación. Y se va corrigiendo. A ver, aquí los valores anaranjados son la corrección. Y los valores en rojo es el valor de la iteración. O sea, para el método se ejecuta una y varias veces iteraciones. Entonces, cada iteración consta primero de una corrección y luego ya del resultado de la iteración. O sea, se corrige, se itera, se corrige, se itera, se corrige, se itera. Es como, por ejemplo, los regaño primero y luego ya hacen el trabajo. Luego los vuelvo a regañar para que hagan el siguiente trabajo. Y luego los vuelvo a regañar para que hagan el siguiente trabajo. ¿Sí? Entonces, bueno, más bien no. El naranja es cuando apenas vas a hacer y el rojo es el corregido. El naranja es el valor intermedio y el corregido. Valor intermedio y corregido. Esto es cuando corriges desde el principio, que es el segundo corrector. El primer corrector es, primero avanzo así nada más, luego, como Dios me va a entender, y hasta después me corrigen. Y ya en adelante, pues ya me corrigen y me corrigen hasta que sale el valor corregido. ¿Ok? Estos correctores de Adam Moulton se supone que los concibió o los calculó en base a algo que le llaman mecánica estadística. La mecánica estadística no es otra cosa más que tú analizas estadísticamente una serie de soluciones que te dio el método, te lo ejecuta y a partir de una serie de muchas series de errores y pruebas, o sea, calculas el valor que te da el método y lo ves contra el valor real y empiezas a sacar una estadística y a partir de la estadística obtuvo estos correctores. Una pregunta, ¿los métodos que se utilizan para corregir creen que también se basan en la experiencia? Sí, Exacto, se basan en la experiencia, el que te digan, el que mira, yo estoy de acuerdo, si le dices a un niño, porque me ha tocado niños, que tú les dices algo y les gritas y no te hacen caso. Prácticamente les tienes que agarrar las manos, no pegarles, porque no son tuyos, si fueran tuyos sí. Pero así de que de plano les dices, no toques eso, no avientes eso, y es horroroso, o sea, es horroroso porque muchas veces esos son los adultos que se brincan los saltos, que se pasan los saltos, que te la rayan cuando no los dejas pasar, cuando obviamente no tienes por qué, o que se meten en las filas cuando no deberían. ¿Estamos? Son adultos, entre comillas, son niños, o sea, que necesitan una corrección. Por ejemplo, ¿qué pasa en el ejército? ¿Cómo creen que sea la corrección en el ejército? ¿Tú muy crees que dura. se permite? Muy dura. Sí, ¿Y por qué es así? Porque es una cuestión de vida o muerte, ¿no? sí, ¿Te imaginas a un soldado en plena batalla que te haga un berrinche? Pues no, te matan por eso. Y los soldados cuando tienen miedo además y que se vuelven cobardes, los matan a veces, ¿eh? O sea, porque sí. es un corrector extremo. Ok, aquí el primer corrector toma nada más el valor actual, el valor siguiente y el valor anterior y con eso corrige. El valor actual, el valor anterior y el valor siguiente y con eso corrige. Estos F son como los valores de la función de la ecuación diferencial. Esos son los Fs. Acá arriba
necesita el valor actual multiplicado por 19, luego el valor siguiente multiplicado por 9, luego el valor anterior multiplicado por menos 5 y el valor 2 veces anterior multiplicado por menos 2. Este segundo corrector es un corrector adulto, es decir, empieza a aplicar después de cierto tiempo. Por ejemplo, es el que pasa en las escuelas. No es un adulto, no corregimos en las escuelas, pero yo lo he visto, que de repente llegan al kinder o llegan a la primaria niños que la verdad dices, ¿qué pasó con sus papás? Porque nunca los corrigieron. Nunca y peor, yo digo groserías. Pero una cosa es que yo las diga y otra cosa es que las diga en todos lados. Hay niños de 4 o 5 años que tienen un lenguaje de albañil, sin agravar a los albañiles. Varios amigos míos lo son. Pero yo creo que hay de contextos a contextos, ¿no? O sea, hay lugares donde puedes hablar con muchas groserías. Bueno, más bien, lo más correcto. Hay niños de 4 a 5 años que tienen lenguaje de cantina. Entonces te espantas, dices, oye, yo no digo que no digas, pero aprende a decir dónde sí y dónde no. Porque después el problema cuando viene en las correcciones. Ustedes no les, ¿qué es lo que pasa después de un caso muy lamentable? Nosotros tenemos alumnos de maestría que tienen errores de ortografía muy graves. De hecho, por ejemplo, ustedes como alumnos de licenciatura, ¿saben que tampoco deberíamos de tener errores de ortografía? ¿Y saben por qué? ¿Por qué no deberíamos de tener errores de ortografías en este nivel? Porque ya pasamos por eh, muchos lugares educativos como la primaria, secundaria, preparatoria y lo que llevamos de universidad. Exacto. ¿Sabían que en las primeras carreras que impartió el tecnológico ofrecían la materia de lectura y redacción? En las retículas de 1970 y las primeras de los 80 había la materia de lectura y redacción porque los estudiantes no sabían escribir. Bueno, recordando que algunos de los primeros estudiantes eran obreros. Entonces, bueno, y aún así, aunque sean obreros, deberían de haber tenido primaria o secundaria. Pero bueno, ok. Entonces regresamos a los correctores. Los correctores, este es un corrector que se aplica después. No se aplica desde el principio. Por último, se aplica donde necesitas la versión siguiente y 1, 2, 3 veces anteriores. Es decir, este es un corrector, si se fijan, tiene más números y se divide sobre más veces. Si se fijan, este se divide sobre 3, este se divide sobre 24 y este se divide sobre 45. O sea, por ejemplo, a un adulto mayor, que pueden ser gente muy necia, pues a veces no hay de otra. Es que a veces es cruel. Yo estoy muy de acuerdo que es cruel, pero a veces no reaccionan, o sea, eh, toman actitudes de niños y es cuando dices, ¿cómo lo corrijo? Porque ya es un señor de 70 años. Y, ay, son gente, espero yo no ser así. Espero que no me tengan que corregir, ¿verdad? Pero sí, este corrector, el último de Adam Moulton, son estos unos ingleses, como les decía, este corrector pues es muy grande, muy, muy grande. Luego, este sin corrector, y para este caso en particular, el error más pequeño es sin corrector. ¿Sí, compañeros? ¿A qué viene este caso? Bueno, este fue un ejemplo que encontré en el libro y por eso sé la solución. Pero en teoría y estadísticamente se aplican correctores, por eso se le llama que obtienen la solución en varios pasos, porque no es aplicar el método nada más, sino es ir corrigiendo. Yo creo que pasa a veces un poco como con los humanos.
No sé si les ha tocado gente que viene de colegios muy estrictos y que después se desahoga o se vuelve todo lo contrario. Por ejemplo, gente que viene de colegios de monjas o de sacerdotes y después se vuelven ateos. No sé si han conocido casos así. Sí. Y de hijos también. Y ricos. No, hijos. Ah, hijos, sí, Sí, también. O sea, de que tienes papás bien estrictos y que tus hijos se vuelven sí. bien, Ya cuando crecen y son más independientes, se vuelven todo lo contrario. se vuelven todos, sí, exacto. De hecho, me decía una amiga que bueno, en el grupo que eran ellos, casi todos los papás eran doctores, ¿no? Y peor, eran investigadores, o sea, gente muy académicamente muy alta. Entonces, que varios de los hijos que nacían en ese medio se volvían muy rebeldes y no querían estudiar. Entonces decían, no, yo no quiero estudiar como mi papá. Un caso que me tocó así fue una exalumna. Bueno, no es que no quisiera estudiar. Lo que pasa es que sus dos papás eran arqueólogos. Entonces decía que ella odió las zonas arqueológicas. Decía, es que toda mi niñez me la pasé en Chichén Itzá, Can- en, en Teotihuacán, y dice, y yo lo odié, ya no quise volver a saber nada de eso. Dije, yo hubiera sido feliz, pero bueno, ni modo, cada gente, ¿no? Entonces, este es los métodos de run ejecuta de varios pasos. Se le llama de varios pasos porque ejecutas el método y luego se van corrigiendo, ¿ok? ¿Hasta ahí alguna duda? No, doctor. ¿Quedó clara la idea o no? ¿La idea queda clara de cómo es un predictor corrector? Sí, ¿Ok? Sí, o sea, por ejemplo, nosotros como docentes deberíamos de también, o se supone que hacemos predicción, corrección. A mí me pasó, por ejemplo, yo empecé a dar esta materia como por 2010 y al principio les exigía que programaran y era horrible porque los muchachos, a pesar de que ya habían llevado programación, me decían, no, pero y era muy complicado. Entonces lo que hice fue, les hice las hojas de Excel y pues ya está el método, ya nada más que es que lo usen, que traten de entenderlos y que lo traten de aplicar. Ok. Entonces, bueno, a ver, sí, vamos a verlo de esta manera primero. Ok. Ay, nomás que déjenme mover esta cosa, nomás que me deje. Dejar representar, no. Así, listo, ya. Ok. Muchas veces, cuando nosotros tenemos un sistema de ecuaciones, bueno, tenemos no, no, déjenme, yo creo que lo vamos a ver por este lado y ahorita es que es la misma hoja, pero vista desde dos conceptos diferentes. Ok. El método de Runge-Kutta, ya ven que los sistemas de ecuaciones, las ecuaciones diferenciales también puede haber un sistema de ecuaciones. A ver, pongamos el caso. Recordemos que las ecuaciones diferenciales se refieren a cambios. Entonces, por ejemplo, yo tengo un sistema de ecuaciones que me modela el cambio en las hojas, cómo se secan. Pero, por ejemplo, puede ser un diferencial que tenga que ver con la humedad. Ese es un aspecto. Otro, la temperatura, que eso sería dos variables. Y podrían ser más, ¿no? O sea, yo digo, una planta se seca porque hay mucha humedad en el aire, o sea, llueve y todo eso, y porque el sol está todo lo que da, ¿no? Entonces son dos variables. Entonces, como son dos variables que van cambiando, se forma un sistema de ecuaciones. Podría haber más. Por ejemplo, las condiciones de la tierra, las plagas, etcétera. Que eso determina que se seque más rápido o no. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si juntara las cuatro variables, sería un sistema de ecuaciones de cuatro variables. Aquí, por ejemplo, tengo dos ecuaciones, tengo esta y tengo esta debajo. Tengo tres valores iniciales.
donde la variable independiente es una y las variables dependientes son dos, X, digo Y y Z. X es la variable independiente. En este caso, X va en los dos casos cambiando de la misma manera. Y las que van a cambiar de acuerdo al valor de X son Y y Z. Pero de nuevo, tengo que tener un valor inicial para esas dos. Es decir, tendría que tener una temperatura inicial y una humedad inicial. Cada aspecto, la temperatura y la humedad, se modela por una ecuación. Esta es una ecuación y esta de abajo es otra ecuación. Se copia a la misma ecuación. La segunda ecuación se copia abajo. La primera ecuación se copia arriba en todos estos. ¿Sí? La H se supone que es la misma para las dos ecuaciones. Y al final te hace la aproximación para dos incógnitas. Es decir, el valor de Y en X es igual a 6 es 34.049. El valor de Y, de Z, perdón, para X es igual a 6 es 2.18. Es decir, como tienes un sistema de ecuaciones, pues vas a tener dos soluciones, no solamente una. Entonces, ¿estas cómo se manejan? Pues se manejan así. Tenemos dos ecuaciones, hay que cambiarlas. Bueno, en este caso les puse aquí la segunda. Hay que cambiarle las operaciones. Tenemos tres variables que son X, que es la variable independiente, Z y Y, que son las variables dependientes. Z y Y son las variables diferenciadas. Son las variables que van cambiando y que es las que necesitamos estimar. ¿Sí? Entonces, una pregunta, si yo tuviera 4 variables, ¿qué cambiaría esta hoja de cálculo? Les digo, este es un sistema de dos ecuaciones. Si yo tuviera cuatro variables, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer, compañeros? ¿Qué tendría que hacer, compañeros? Compañeros, díganme, ¿qué tendría que hacer? Yo me perdí, profe, es que me salí y regresé. Okay. Acabo de Bueno, llegar. ese está grabado. Y Sí, supongo que los demás siguen dormidos o se fueron a dormir. disculpe. Sí, no. Ok, a lo que me refiero aquí es que cuando yo puedo tener un problema con sistemas de ecuaciones en que tengo más de una variable. Entonces, al tener más de una variable, tendría un sistema de ecuaciones. Un ejemplo que les daba es cómo se secan las hojas de una planta. Que yo podría decir que va en función de la humedad y de la temperatura. ¿Sí? Si la humedad y la temperatura son, dependiendo cómo vayan cambiando, pues es como va cambiando lo seco de una hoja, ¿no? O sea, puede ser menos seca o más seca. O sea, más cafecita, todo ese tipo de rollos. Entonces, aquí les decía que lo que se tiene que hacer es aplicar 2 veces el método de Runge-Kutta. En el de arriba, aquí se pone la primera ecuación. Aquí abajo se pone la segunda ecuación. Vamos a tener una variable independiente y dos variables dependientes, que son las que se quiere estimar. Es la que queremos saber cuánto sería el valor. Entonces decimos, para x igual a 5, llévale 2. Para x igual a 6, estimamos que el valor va a ser 34,034 de acuerdo al método de Runge-Kutta de cuarto grado. Para x igual a 5, el valor de z conocido es 2.
para x igual a 6, el valor estimado de z es 2.1884, que también se les puede aplicar correctores, como lo expliqué en el método anterior. Es decir, puedo aplicar correctores para tratar de obtener una solución con menor error. ¿Hasta ahí quedó entendida la idea, compañeros? Bueno, les preguntaba. Dejen abrirlo de rápido. De nuevo, un sistema de ecuaciones. La duda era, esto es para un sistema de 2 variables. Si fuera un sistema de 4 variables, ¿qué tendría que hacer? No es repetir varias veces el método. Exacto. O sea, tendría que repetir otras 2 veces. Ujú. Tendría 4 ecuaciones que tendría que copiar. La primera la tendría que copiar en todas estas. La segunda la tendría que copiar en todas estas. La tercera en el otro y así sucesivamente. Exacto, tienes razón. Lo que se hace es simplemente se aplica varias veces el método de Runge-Kutta. De hecho, eso fue lo que se me olvidó en la unidad de integrales y ecuaciones. Si quieres hacer, por ejemplo, segunda integral, tercera integral, o sea, si quieres integrar más de una variable, lo que haces es aplicas varias veces el método. O sea, integras varias veces, pero integras como si fueran derivadas parciales. O sea, integras una parte y la otra la consideras como constante y la vuelves a integrar de acuerdo a la otra variable. Sí, pero tienen toda la razón, se aplica varias veces el método. Por último, ¿qué pasa cuando tengo, por ejemplo, una diferencial que no es sencilla, sino es doble? Por ejemplo, una doble derivada, una triple derivada, una cuádruple derivada. Entonces lo que hago es lo siguiente. Por ejemplo, si tengo una doble derivada, asumo que la primera derivada la cambio de variable. Recordemos lo que decíamos del concepto de derivada. Y de concepto de cambio de variable. Es decir, lo que hago es digo, la primera derivada le voy a cambiar, en lugar de que sea primera derivada, la voy a manejar como la variable z. Y la segunda derivada sería la derivada de z para que me quede una sola diferencial. O sea, que me quede como si fuera sencilla, no como doble. Lo que hago es le cambio de variable. Entonces digo, derivada 1, z. Derivada 2, z derivada, y ya. Entonces al final me queda un diferencial de z, que sería el más sencillo. Eso me genera una variable extra. Entonces lo que hago es aplico el grupo de sistemas de ecuaciones, donde una ecuación es z, por eso la pongo en rojo, no necesitan cambiarla. Y la otra variable es la ecuación con la variable cambiada, donde tienes x, que es la variable independiente, y, que es la función normal, z, que es la primera derivada. ¿Sale? Entonces, con ese valor, tú sustituyes, creas la función, y lo único que tienes que hacer es cambiar los coeficientes o cambiar la ecuación. De arriba simplemente hay que obtener los valores iniciales. Tendrías que obtener el valor para la primera derivada y para la segunda derivada. Con eso vas a tener los valores. Como es una segunda derivada, se asume que hay una estimación para la primera derivada y una estimación para la segunda derivada. Entonces, con esas, la solución del problema serían 2 estimaciones. Si yo tuviera una tercera derivada, es decir, tengo mi ecuación diferencial y tiene una tercera derivada, entonces tendría que tratarlo como si fuera un sistema de ecuaciones de 3 incógnitas. Y como dijimos en el caso anterior, tendrías que volver a repetir el método de Runge-Kutta, pero tendrías que cambiar 2 variables. Una variable para la
primera derivada y otra variable para la segunda derivada. De tal manera que te quede un diferencial sencillo y puedas hacer 3 estimaciones. Porque una tercera derivada tendría 3 soluciones. Una solución para la primera derivada, una solución para la segunda derivada y una solución para la tercera derivada. ¿Hasta ahí alguna duda, compañeros? ¿Quedó entendido el concepto? Sí. ¿Nadie? ¿Sí me entendieron? Digo, igual ahorita ya se fueron a comer y por eso no me contestan. Si no, lo van a ver después en la repetición, cuando lo suba. Dejen aclararles que este fue el último tema del curso. El último tema del curso son las variaciones de Runge-Kutta, nada más. Hasta aquí llega el curso. ¿Ok? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, la próxima semana, el lunes, les voy a explicar las prácticas de la 6ª unidad. Y de ahí en adelante, todo lo que seguiría es dudas. ¿Ok? Les puedo repetir el tema, no hay problema. Digo, porque tenemos más tiempo. Pero realmente, ya nada más lo último que falta es, obviamente, entreguen las prácticas de la 6ª unidad para los que faltan y hacer el proyecto de la 6ª unidad que se los explicaría el lunes. Pero como temas nuevos ya no vendría ninguno. ¿Sale? El lunes hago el cierre del curso, les explico cómo se trató, etcétera. Y sería la explicación de las prácticas de la 6ª unidad. Y como les dije al principio de la sesión, si le echan ganas y ya entregan todo, puede ser que antes de que termine noviembre ya estén libres del curso. Si ya están libres, pues ya realmente ya no habría clase, ya sería nada más que les ayudaría a terminar sus prácticas. Si gustan y dependiendo si no hay dudas o si les interesa, estaba pensando en grabar o en hacer una plática acerca de los posgrados, qué son los posgrados, cómo son, qué se necesita, la experiencia. Bueno, yo estuve como estudiante de maestría 3 años y como trabajador de un centro de posgrado 10 y como estudiante de doctorado 7, o sea, en total fueron 13. Pero creo que pues más o menos sí tengo la experiencia que igual algunos de ustedes, los que estén interesados en algún posgrado, les podría servir. El lunes nos ponemos de acuerdo si en alguno de las... O sea, yo tengo que venir hasta el 15 de diciembre, eso es mi trabajo, me pagan por eso. Pero ustedes si terminan el curso antes, pues no hay ningún problema. ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros? De mi parte, no, doctor. De parte de los demás, así que voy a tratar que por lo menos la mitad me conteste. No, doctor, ni una. ¿Ninguna? Marilyn, No, doctor. No, doctor. ¿una? Ok, entonces el lunes les explico cómo se tratan las prácticas de la 6ª unidad y a partir del martes ya sería solucionarles dudas y les digo, el lunes nos ponemos de acuerdo si quieren que les platique, que les dé una plática acerca de cómo son los posgrados, sus cosas buenas y sus cosas malas. Todo tiene un lado, recuerden, el lonche no es gratis. Todo tiene su lado bueno y su lado malo. ¿Ok? Si no hay otra cosa, pues muchas gracias y voy a comer. Sigo cansado. Pero bueno, Sí, provecho. tengo que... Provecho, Muchas doctor. gracias, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias y ya salí. Ok. Entonces, estuvo al rato.